Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más. Es un placer saber de que usted está del otro lado con nosotros para adorar y glorificar el santo y poderoso nombre del Dios, del único Dios, porque solamente hay un Dios que creó todas las cosas y el dador de la vida. Y ahora vamos con motivo de agradecimiento porque nos mantiene con vida y con salud, vamos a cantarle y vamos a mostrar nuestro agradecimiento por medio de nuestra adoración. Así que cántele con el corazón, hermano, porque Dios merece lo mejor de nosotros. Él borró nuestro pasado y nos hizo criaturas nuevas. Dígalo como una oración. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy, en él no más condenación, hecho fuera el temor, danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy, en él no más condenación, hecho fuera el temor, danzaré con libertad. Hoy canto, danzo, salto para Cristo, somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Gracias, bendito Dios eterno. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy, en él no más condenación, hecho fuera el temor, danzaré con libertad. Por eso canto, danzo, salto para Cristo, somos la generación que alegra su corazón. Jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos. Somos de esa generación que alaba al Rey de Reyes. Somos la generación que danza para Él. 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 Hoy canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Juntamente nos alegramos. Ahora vamos a declarar: no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con ejército,
Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Declárelo una vez más. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, dígalo más fuerte, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Amén. Somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesús. Más que vencedores. Bendito sea Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Jesús. Digno, digno, digno es Cordero Santo. Le honramos, le damos el honor, le damos toda la gloria y toda la honra por ser bueno y por ser amoroso. Bendito Jesús, reciba toda la adoración. Dígale, eres digno, bendito Cristo.
digno, Jesús. Eres digno, mi Señor. Que Él es el Rey glorioso y Rey glorioso, majestuoso, majestuoso. Eres digno de adoración. Con sus propias palabras, dígale: Rey, oh Rey glorioso, majestuoso Jesús, digno Cordero Santo, le adoramos. Bendito Jesús. Cristo. Oh Maestro bueno, gracias Jesús por habernos salvado de esa muerte eterna. Bendito sea. Levante su voz y dígale que Él es Rey, Rey glorioso, majestuoso, majestuoso. Eres digno de adoración. Bendito Jesús, ahí donde está con sus ojos cerrados, dígale: digno Cordero Santo, majestuoso, grande es su nombre. Bendito Jesús, le reconocemos que es nuestro único y suficiente Salvador, de que solamente por ese sacrificio que hizo en esa cruz por toda la humanidad es que somos salvos, es que somos sanos y es que podemos estar frente a usted humillándonos. Bendito Cristo, muchas gracias Cordero de Dios, Cordero Santo. Reciba toda la exaltación y toda la gloria. No tenemos nada que ofrecer, bendito Jesús, sino solamente nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra obediencia. Gracias una vez más, bendito Jesús. Muchas gracias. Dígale gracias ahí donde está. Dígale muchas gracias, bendito Jesús. Por siempre sea exaltado. Amén. Amén. Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes en este domingo. Ha sido una semana bastante particular, pero damos gracias a Dios por el privilegio de poder llegar hasta sus hogares y transmitir este programa para que esperamos sea de bendición para ustedes. El domingo pasado terminamos esa corta serie que hicimos acerca del asunto racial en nuestro país,
increíblemente esta semana que acaba de pasar otro incidente que ha vuelto a provocar protestas en varias ciudades del país. Creo que es muy importante y relevante que sigamos orando por esta situación aquí en nuestro país. Hoy quisiera que regresáramos de nuevo a la serie que estamos haciendo en las epístolas pastorales que hemos llamado Una Iglesia Ejemplar. Vamos a comenzar en el capítulo 4 de Primera Timoteo, pero para empezar, yo quisiera que pensáramos un poquito acerca de nuestra vida cristiana. Como cristianos, yo creo que todos ustedes estarían de acuerdo en que hemos recibido muchísimas bendiciones. Hemos experimentado el favor y la gracia de Dios a lo largo de nuestras vidas, pero también creo que podríamos concordar en que no todo ha sido color de rosa. Hay sufrimiento, hay dolor, hay pruebas, hay tentaciones. Y todas esas situaciones, dependiendo de qué tan profundas sean, podrían provocar lo que nosotros llamamos crisis en nuestra fe, e incluso podrían llegar a ser tan fuertes que podrían hacer que la fe de algunos se tambalee. También creo que todos hemos escuchado de personas que han abandonado la fe y un día estuvieron con nosotros y no están más con nosotros. Y quizá algo que llena mi corazón y es motivo de oración constante con mi esposa es el futuro de nuestros hijos. Como padre de familia, mi esposa y yo, nuestra oración es que nuestros hijos puedan entender claramente el Evangelio, decidan confiar solamente en Jesucristo para la salvación de sus almas y se comprometan a seguirle y a servirle el resto de sus vidas. De hecho, no estamos tan preocupados qué carrera o qué profesión o qué oficio escogerán ellos en el futuro. Eso es lo de menos, siempre y cuando ellos estén caminando de la mano de Dios, teniendo temor de Él y sirviéndole con todo su corazón. Eso es lo que nosotros anhelamos ver en nuestros dos hijos. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que las cosas serán así. He escuchado de padres cristianos que traen a sus hijos a la iglesia y dicen, ellos saben, ellos han escuchado, ellos recibieron a Cristo, ellos se bautizaron, pero cuando llegan a cierta edad abandonan la iglesia para nunca más volver a ella. Y las frases que oímos es, pastor, ore por mi hijo porque está descarriado, pastor, no sé qué hacer con mi hijo, está en esa época de rebeldía y creemos que hay algo que pasó y no sabemos qué fue lo que pasó. ¿Cómo podríamos prevenir este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que ha pasado que provocó este tipo de situaciones? Hoy yo quisiera enfocarme especialmente en ese aspecto de nuestros seres queridos cercanos, podrían ser hijos, podrían ser otro tipo de familiares cercanos que han abandonado la fe y que viéramos en la Escritura dos herramientas muy poderosas que nos van a ayudar a cambiar esta tendencia y que por el contrario nos van a provocar gozo en nuestro corazón al ver a nuestros hijos caminando con el Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo evitar que nosotros o nuestros seres queridos se aparten de la fe? ¿Cómo podemos estar siempre vigilantes? Ese es el tema para esta mañana. Comencemos viendo la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos va a decir que está pasando en el mundo hoy? Primera Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Palabras fuertes que el apóstol Pablo inicia en este pasaje, y quizá para entender un poco mejor es necesario entender lo que hemos estado haciendo en los capítulos anteriores de la epístola, capítulos 1 al 3, que ya los hemos estudiado con anterioridad. Si quieren verlos, están disponibles ahí en nuestra página de YouTube, o también hay que buscarlos un poquito más profundo en la página de Facebook. Pero solo los versículos anteriores del capítulo 3, versículo 14 en adelante, lo leo rápidamente, dice así: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo,
columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, o sea Jesucristo, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente, y entramos al pasaje que estamos viendo en esta mañana, obviamente esa conjunción pero es de contraste. El apóstol Pablo ha estado explicando lo que significa el mensaje del Evangelio, especialmente el versículo 16 que habla acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado al mundo para la salvación de nuestros pecados. Dice, manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu. El Espíritu Santo dio testimonio. El Espíritu Santo fue el que lo dirigió durante su vida aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo también da testimonio a sus seguidores de que Jesús es el Mesías. Pero también dice contemplado por los ángeles. Los ángeles fueron parte del anuncio del nacimiento de Jesús, tanto a José como a María, a los pastores ahí en Belén. Los ángeles dice que vinieron después de la tentación de Jesús ahí en el desierto y ministraban a él. Un ángel vino a consolarle justo antes de ir a la cruz. Ángeles fueron los que anunciaron a sus discípulos que él ha resucitado y los que anunciaron también a sus discípulos que Jesús regresará otra vez. Y el apóstol Pedro concluye diciendo, todas estas cosas los ángeles anhelan ver en ellas, porque el misterio de Dios, como dijo el apóstol Pablo en este pasaje, ha sido revelado a nosotros los hombres y nosotros somos los beneficiarios. El apóstol Pablo continúa diciendo en ese pasaje que fue proclamado entre las naciones, y esa era parte de la función de los apóstoles, ir y proclamar al mundo que a través de Jesús es que podemos tener el perdón de nuestros pecados. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la verdad del Evangelio, es sencillo de entender, no es por obras, sino que es por la pura gracia de Dios y se recibe mediante la fe. Dios nos ha amado tanto en que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros para darnos salvación. Pero, dice el apóstol Pablo, el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, dice claramente, es decir, no queda ninguna duda en lo que él está diciendo. Se ha entendido y no hay ninguna distorsión en las palabras que él está diciendo. El mensaje es claro. En los últimos tiempos, dice, y la idea de últimos tiempos es el tiempo entre la resurrección y ascensión de Jesús y el tiempo de su segunda venida. Ese es el que la iglesia en el Nuevo Testamento entendía como ser los últimos tiempos. De hecho, la iglesia se miraba como estar en los últimos tiempos. Así que cuando dice los últimos tiempos, no se está refiriendo allá al apocalipsis y la tribulación y todo eso, sino que se está refiriendo a la época presente en la que estamos viviendo. Y prueba de eso es que desde el Nuevo Testamento vemos este conflicto con la falsa doctrina y los falsos maestros que el apóstol Pablo está tratando en estos pasajes. Las cosas no han cambiado, no deberían sorprendernos. Luego sigue diciendo el pasaje, algunos apostatarán de la fe. Algunos aquí se refieren no a los falsos maestros, sino a personas dentro de la iglesia que deciden apartarse de la fe. Apostatar significa negar completamente la verdad, dejar de seguir a Dios. Desde esa perspectiva, no son los falsos maestros los apóstatas, ellos ni siquiera son parte de la iglesia, como vamos a ver en unos momentos. Son personas dentro de la iglesia que han decidido apartarse de la fe. Dijeron en algún momento que creían en Dios, pero ahora lo niegan. Ahora, el pasaje también explica la falsa doctrina, y esto es bastante pesado. Dice que en el versículo 2, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La falsa doctrina tiene su origen en espíritus engañadores. Los demonios son seres espirituales de maldad. No hay absolutamente nada bueno en ellos. Son maldad pura. Y los demonios usan a los falsos maestros para transmitir estas falsas enseñanzas.
Y los falsos maestros son caracterizados de esta manera. Dice que son hipócritas, es decir, que deliberadamente ocultan quién realmente son. Mentirosos, todo lo que dicen está basado en la mentira o es mentira. Y dice que tienen la conciencia cauterizada. Eso quiere decir, han bloqueado ese instrumento que Dios ha dejado en la humanidad para discernir entre el bien y el mal, y ya no pueden hacerlo. Ahora, esto podría hacer que surjan algunas preguntas. ¿Cómo es posible que alguien se pueda apartar? ¿Significa acaso esto que la salvación se puede perder? Mi respuesta categórica en base a la Escritura es no. Miren lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 13. Esta es una parábola que Jesús contó, es quizá una de las más famosas, es la parábola del sembrador. Dice así: y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Si ustedes recuerdan la parábola que Jesús contó, hay 4 tipos diferentes de tierra. Hay un hombre que va sembrando y en la misma interpretación de la parábola que Jesús mismo hace, dice, el hombre que lleva la semilla es el que predica la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y dice que una parte de la semilla cayó en el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Y él dice, los pájaros representan a Satanás, que no deja que la semilla germine en el camino, es pisoteada y los pájaros se la comen. Luego describe las piedras, este versículo que leímos ahorita, y dice que no pueden echar raíz y entonces se ahogan, pero en la interpretación de Jesús es que cuando viene la tentación se apartan. Hay otro tipo de tierra que dice de semilla que cayó entre espinos, y esta sí parece que creció y germinó y hasta empezó a salir la flor, pero los espinos, que luego Jesús en la interpretación va a decir son los afanes de este mundo, la ahogaron y no pudo dar fruto. Y por último se habla de buena tierra, donde la semilla germinó y creció y dio fruto a 30, 60, a 100 por uno. De todos esos 4 tipos de tierra, solo el último tipo de tierra representaría a los cristianos. Aquí está hablando de que puede haber gente que reciba la palabra con gozo, pero al no tener una raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. El autor de Hebreos es un poquito más directo, más duro, dice capítulo 3, versículo 12 de Hebreos: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y entonces puede ser que haya gente que esté dentro de la iglesia, pero en el corazón siempre ha habido incredulidad y entonces se apartan de la iglesia, se apartan de Dios. Quizá el más claro de todos los escritores del Nuevo Testamento es el apóstol Juan. En su primera carta, él escribe en el capítulo 2, versículo 19, hablando de estas personas que se han apartado de la fe, dice así: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces la respuesta del apóstol Juan es sencilla: si ellos se apartaron de la fe, lo más probable es que nunca fueron parte de la fe. Así que no es que perdieron su salvación, es que nunca la tuvieron. Ahora, eso debería levantar muchas alertas en nuestras vidas, porque entender el Evangelio no es hacer una oración, no es levantar la mano en una reunión, no es pasar al frente y que oren por uno. Esas son expresiones externas, o deberían ser expresiones externas de una verdad interna que yo he asimilado en el corazón. Y entonces eso debería hacernos pensar, especialmente en lo que estamos pensando en esta mañana, nuestros hijos, nuestros seres queridos. El hecho de que alguien esté en la iglesia cada domingo no es una garantía de que esa persona es un hijo de Dios. El hecho de que alguien venga a todas las reuniones de la iglesia, el hecho de que alguien pueda citar pasajes de la Biblia de memoria, el hecho de que alguien sepa los cantos que cantamos, no es una garantía de que alguien es un hijo de Dios.
Por lo tanto, nosotros, especialmente me dijo a nosotros los que somos padres, que somos llamados a velar por el bienestar espiritual de nuestra familia, deberíamos tener mucho cuidado en cómo estamos dirigiendo a nuestra familia a caminar con el Señor. ¿Cómo puedo estar yo seguro que mis hijos han entendido el mensaje del Evangelio y que, por lo tanto, van a entregar sus vidas sin reservas al Señor y van a caminar con Él? Ese es el desafío. Ahora, en el pasaje que estamos viendo en 1 Timoteo, también debemos recordar que toda doctrina falsa se origina en Satanás. Los demonios engañan a las personas con sus mentiras. Todas las sectas y religiones que son falsas son el medio que Satanás usa para desviar a los seres humanos a rechazar las verdades de Dios. Y aquí quisiera ser lo más claro posible. Es posible que algunos se va a molestar conmigo por lo que voy a decir, pero lo quiero decir de todas maneras para que no quede ninguna duda. Lo vuelvo a repetir. Toda doctrina falsa se origina en Satanás. Los demonios engañan a las personas con sus mentiras. Más adelante voy a leerles un versículo que nos ayuda a identificar quiénes son los falsos maestros, cuál es la falsa enseñanza que ellos tienen. Pero quisiera decir esto de entrada. Cualquier secta falsa, sus enseñanzas están originadas en Satanás y las mentiras de sus demonios. Y yo pondría en esa categoría a los testigos de Jehová. Sus enseñanzas son originadas en Satanás. A los mormones, sus enseñanzas son originadas en Satanás. No todos, pero algunos de los adventistas, de los que guardan el sábado, se llaman adventistas del séptimo día, ¿no? Iglesia Adventista del séptimo día, también algunos de ellos, sus enseñanzas están originadas en Satanás. Así que debemos tener mucho cuidado con quién o a quién escuchamos, porque esas mentiras sutilmente se pueden meter a la iglesia. En una iglesia de las que tuve el privilegio de servir, había una hermana que su esposo muy fiel sirviendo al Señor, pero ella entre la semana se la pasaba en estudios con los testigos de Jehová y ahora hasta quiere dejar a su esposo porque no pudo entender que las mentiras que ellos le estaban diciendo eran originadas en Satanás y por lo tanto se apartó de la fe. Ahora, no solo hay que culpar a nuestro enemigo, yo creo que también el ser humano es culpable porque no escuchan su propia conciencia. Como dijo el apóstol Pablo ahí, tienen la conciencia cauterizada. La idea de cauterizar es quemar algo, es un procedimiento médico con el que se eliminan tumores, se eliminan imperfecciones en el cuerpo y la idea es quemarlo para eliminarlo. Y él dice, tienen cauterizada la conciencia o han endurecido su conciencia. La conciencia es el medio que Dios dejó en todo ser humano para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y si ya no podemos percibir qué es bueno y qué es malo, entonces estamos a la merced del enemigo. Pero ¿quiénes son los falsos maestros? Identifiquemos quiénes son esos falsos maestros. Miren el versículo 3 de 1 Timoteo capítulo 4. Dice así, estas son las enseñanzas de los falsos maestros, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Yo creo que los falsos maestros y la falsa enseñanza normalmente tiene dos extremos. Un extremo es el libertinaje, donde la gente puede hacer lo que quiera sin ninguna restricción, y el otro extremo, que es el que Pablo está tratando en este pasaje, es el legalismo. Más adelante en 2 Timoteo capítulo 2 y capítulo 3, Pablo va a hablar acerca del libertinaje, pero ahorita va a enfocarse acerca del legalismo y entonces nos da algunas características de los falsos maestros que nos pueden ayudar a identificarnos. Número 1, tuercen lo recto de Dios. Y número 2, prohíben aquello que Dios ha dado como bueno. Y eso se ve aquí en este pasaje, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos. La satisfacción sexual y la comida son dos necesidades básicas del ser humano. El mundo que está controlado por Satanás ha tergiversado esas cosas y los ha llevado a los extremos. Los extremos del mundo son el libertinaje. Y los falsos maestros usados por Satanás empujan en esa dirección.
No importa, puedes juntarte con quien quieras, puedes andarte acostando con quien quieras, está bien tener relaciones antes de casarse, o está bien que personas del mismo sexo tengan relaciones, etcétera, ¿verdad? Hasta dicen, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, pero todo eso es mentira de Satanás. Ahora, lo que la Biblia dice es que las relaciones sexuales son buenas siempre y cuando se practiquen entre un hombre y una mujer dentro del vínculo o pacto que uno hace por medio del matrimonio, que es sagrado delante de Dios. En ese contexto es algo bueno y es algo dado por Dios para el disfrute del ser humano. Ahora, la otra cosa que habla Pablo en este pasaje es la comida, y el extremo del mundo es la glotonería o la gula. El extremo de los legalistas, que es el que Pablo está señalando aquí, es abstenerse de algo, abstenerse de alimentos, y entonces se cree, si tú te abstienes de estos alimentos eres más santo, y la Biblia lo que va a decir, y vamos a ver más adelante, es que Dios es el que ha declarado que es bueno y que es malo. Ahora, con respecto a la comida, yo solo te diría esta advertencia. Puedes tener la dieta que tú quieras tener, puedes comer saludable tanto como quieras comer saludable. Lo único es que, por favor, no uses la Biblia para fundamentar el pedirle a otros que hagan lo mismo que tú estás haciendo. O no creas que tú eres más santo porque tú llevas cierta dieta que otro que no lleva esa dieta. No creas que tú eres mejor cristiano porque te abstienes de algo que otro que no se abstiene de lo mismo. Y ahí es donde creo que debemos tener cuidado. Yo conocí a una persona que muy dura, diciendo, no se debe comer carne de cerdo, no se debe comer carne de cerdo, es pecado comer carne de cerdo, la Biblia dice que es pecado comer carne de cerdo. Y un día que estábamos comiendo en una reunión, lo vi con aquel gran plato lleno de camarones. Y entonces le digo, momentito, si no estás comiendo cerdo porque la Biblia dice que es parte de los animales inmundos, los camarones también son de los animales que son inmundos en la ley que Dios dio a Moisés. Entonces tampoco deberías estar comiendo camarones. Ese es el problema del legalismo, que llegamos a hacer un filtro y pensamos que solo unas cositas, pero no todo lo que dice que es lo que obedecen, y ese es el peligro. Así que puedes tener la dieta que tú quieras, siempre y cuando no uses la Biblia para mandarla a otros. Y creo que la otra característica de los falsos maestros, y a esto me referí en el punto anterior, es que niegan la naturaleza y la obra de Cristo. Miren lo que dice Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, ¿qué quiere decir eso que Jesús sea el Cristo? El Cristo es la palabra que los judíos hubieran entendido como Mesías, el ungido. Y entonces para un judío, el Cristo o el Mesías es un título divino, es el que había sido profetizado que iba a venir para librar a la nación. Y entonces dice el apóstol Juan, cualquiera que niegue que Jesús es el Mesías, que Jesús es aquel que debía venir para acabar con el pecado y con la injusticia, ese es el anticristo, va a decir él. Ese es un falso maestro. Y eso es lo que ese es el estándar que podríamos usar para medir cualquiera de esas otras sectas. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, que Él es el Mesías. Los mormones no creen que Jesús es Dios, que Él es el Mesías. Los musulmanes no creen que Jesús es Dios, que Él es el Mesías. Por lo tanto, todos ellos están en contra de Cristo. Me gustaría terminar hablando de los últimos 2 versículos en el pasaje que estamos estudiando esta mañana para que veamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Yo creo que en resumen lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que como cristianos debemos tener convicciones firmes.
todo lo creado por Dios es bueno. Nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Y habla de dos cosas: el poder santificador de la palabra de Dios y el poder santificador de la oración. Obviamente yo creo que estos principios se extienden mucho más allá que solo la comida, que es el contexto inmediato que el apóstol está hablando en este pasaje, y nos debe ayudar a entender cómo es que nosotros debemos caminar en nuestra vida cristiana, una vida de santidad. Dios es el que purifica, en Él no hay ninguna oscuridad, todo lo que proviene de Dios es bueno. Por eso es que el estudio de la palabra y la oración deben ir acompañados de gratitud. Esa es la manera de ser transformados. Quiero yo ser santificado en mi vida, solo se va a lograr a través de un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Quiero yo tener santidad en mi vida, también debo orar de una manera ferviente al Señor. Esa es la manera de ser transformado. ¿Cuál es nuestro desafío entonces? Yo creo que todos deseamos que nuestros hijos no se aparten de la fe. Y el próximo domingo vamos a hablar de cómo podemos ejercitarnos para la santidad en nuestras vidas. Pero mientras tanto, recordemos lo siguiente: el legalismo tiene la capacidad de distorsionar la gracia de Dios. Por lo tanto, debemos profundizar en la palabra de Dios y debemos hacerlo en oración. Conozcamos más de la palabra de Dios para que entendamos cuál es su voluntad. El apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 12, versículo 1, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero la única manera de conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra. También cultivemos la gratitud en nuestros corazones, reconociendo que todo lo bueno proviene de Dios. Debemos ser personas agradecidas. Obviamente también debemos orar, como él dijo aquí en el pasaje. Oremos por nuestros hijos, oremos por nosotros mismos para que podamos entender, disfrutar y reflejar la gracia de Dios en nuestras vidas. Oremos para que nuestros hijos puedan entender lo mismo, pero más que eso, para que puedan verlo en nosotros, que nosotros podamos ser ejemplos dignos de imitar para ellos, que ellos puedan tener un reflejo de la gracia de Dios en nosotros para que puedan seguirle. No hagamos de la vida cristiana un conjunto de reglas. No hagas esto, no hagas aquello, compórtate de esta manera. No, por el contrario, vivamos lo que creamos, lo que creemos. Tengamos convicciones firmes, pero seamos conscientes en que nuestra responsabilidad para la generación que viene después de nosotros es que nosotros reflejemos o seamos un modelo de cómo una persona que ama a Dios y quiere caminar en santidad delante de Él debe conducirse en esta vida. Ese es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, que ellos vean en nosotros un ejemplo de santidad, de dedicación, de servicio al Señor. Ese es nuestro desafío. Oremos. Soberano Dios, gracias por el privilegio tan grande que nos das de haberte conocido. Gracias porque hubo un momento en nuestras vidas que nosotros entendimos quiénes realmente éramos, apartados de ti y merecedores de tu ira. Pero tú, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amaste, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, enviaste a Jesús para que Él pagara el sacrificio que nosotros debíamos pagar. Él dio su vida en la cruz a nuestro favor. Y nosotros, Señor, hemos creído y nosotros conocemos que Jesús es aquel a quien tú enviaste para lograr nuestra salvación. Y por eso, Señor, queremos seguirle el resto de nuestras vidas. Queremos reflejar tu gracia y tu amor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sal, a ser luz, comenzando en nuestro hogar, que nuestros hijos puedan ver la sinceridad de nuestra devoción a ti,
para que ellos también puedan tener un ejemplo de cómo conocerte a ti, cómo seguirte el resto de sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la oración que tú nos has dado para lograr la santidad en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendito es el Dios Todopoderoso. Vamos a entonar un canto más y vamos a cantarlo con el corazón, hermano, con agradecimiento por esa gracia que nos tiene de pie, que nos tiene con vida, porque solamente por gracia es que podemos ser salvos. No hay nada que podamos hacer sin esa gracia que nos regala el Dios Todopoderoso. Así que vamos a cantarle. Rompa el poder del pecado.
Gracias sublime, gracias bendito Dios todopoderoso. Estimados hermanos, de parte de todos nosotros para ustedes esta bendición. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y les dé paz. Ese es nuestro deseo para ustedes. Que Dios les bendiga en esta semana.